Buenas tardes, ¿cómo están? Qué emoción esta presentación, hace mucho que no hacemos. Gracias a María Libros de Pasaje por recibirnos de nuevo y para la presentación de Pecadora de Florencia Canale. Pecadora es nuestro libro número 8, 9, perdón. Y libro a libro Florencia se ha ido convirtiendo en una autora para nosotros, aparte de queridísima, valoradísima y cada vez más leída, así que estamos muy felices de presentar esta novela hoy. Nos va a acompañar Nicolás Artusi, que está acá, y ya mismo los voy a dejar con ellos dos. Muchísimas gracias de nuevo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, antes que nada quiero agradecerles en primer lugar a ustedes por estar aquí, a Editorial Planeta, con quien felizmente Flor Canale y yo trabajamos desde hace mucho tiempo y coincidirás conmigo, Flor, que somos muy felices de trabajar con Editorial Planeta, que antes que un gran sello editorial, eso no es poco por supuesto, está integrado por hermosísimas personas, así que eso es una cosa muy buena. Pero gracias entonces a los presentes y a quienes nos van a estar viendo a través de internet, pero sobre todo quiero agradecer, y ustedes comprenderán que es muy justo ese agradecimiento, a Florencia Canale por haber escrito este libro tan extraordinario y por haber ofrecido una nueva mirada a lo que muchos de nosotros consideramos que es uno de los grandes mitos. En principio se interpretó como mito romántico, después como mito histórico. Hoy, a la vista de lo que estamos viviendo en esta época, y aunque uno de los temas de la conversación va a ser la dificultad o la imposibilidad de mirar el pasado con los ojos del presente, digo, aún así hoy Camila O'Gorman es un personaje que encarna una alegoría muy potente acerca del papel de la mujer y acerca de las posibilidades y las represiones a las que el género fue sometido, sobre todo en tiempos tan inquisitorios como los que hemos vivido aquí en el Río de la Plata, heredando acaso lo peor de la tradición de la Inquisición española, ¿no? Entonces, cuando Flor, a quien conozco desde hace mucho tiempo y con quien también nos une el oficio periodístico, a Flor antes de leer sus libros la leía en los lugares donde escribía como periodista. Ahora felizmente abandonaste ese antro, ¿no? Obvio. ¿O te abandonó a vos? Bueno, nos abandonamos. Nos abandonó a todos, sí, tal cual. Pero digo, cuando llegó a mis manos la posibilidad de leer este libro, sabiendo que estaba a punto de ser publicado, primero dije, qué bueno, ¿no? Una reinvención de una historia que nosotros, en gran parte, digo mi generación, los que estamos alrededor, un poquito por arriba, un poquito por abajo de los 40 años, conocíamos gracias a la película de María Luisa Bember, ¿no? Que fue un parteaguas en la década del 80 porque fue una de las películas más emblemáticas de la recuperación democrática. Habría sido imposible en otras épocas de la Argentina presentar ese tema, ¿no? Sobre todo por el papel ominoso, por el peso ominoso que la Iglesia tenía sobre las historias, sobre las narrativas. Pero después, casi con cariño fraternal, me preocupé por Florencia, porque digo, ¿cómo va a contar esta historia de la que creemos conocer casi todo? Y sin embargo, cuando terminé el libro, lo terminé con una gran satisfacción porque me di cuenta, primero, el uso, te diría casi maestro de la narrativa que puso en práctica Flor. Es una historia que nosotros conocemos, pero que va caldeando el ambiente de una manera, va generando una expectativa. No les quiero spoilear por si todavía no leyeron el libro, no les quiero arruinar esa sensación, pero va caldeando el ambiente de una manera que decimos que se encuentren, y cuando finalmente se encuentran, se adquiere un vértigo, que ustedes lo habrán admirado también, donde los hechos se desencadenan casi, como digo, de una manera vertiginosa. Así que, en primer lugar, me gustaría preguntarle a Flor, ¿qué desafío original supuso para vos escribir esta historia? Una vez que lo decidiste, dijiste, bueno, es necesaria una nueva voz para contar a Camila. ¿Cuál fue el primer desafío que se te apareció? Bueno, buenas tardes, antes que nada, y
Qué emoción vernos las caras, no a través de una pantalla, como estábamos acostumbrados. Esto es fascinante y esto es gracias a Camila, además. Entonces me pone doblemente contenta. Era un desafío, claro que sí, porque ya la historia la conocíamos, suponíamos de memoria, pero a mí no me conformaba, digamos, esa Camila que habíamos visto en la película, en cuanto a que esa película tenía sabor a poco para las personas que nos dedicamos a escribir y a novelar historias, y sobre todo la historia de esa chica, que es la gran tragedia del siglo XIX. Yo voy a cometer una infidencia, pero yo ya sabía cuando estaba escribiendo La Libertina, la historia de Madame Perichon, la abuela, yo ya sabía y sabíamos con mi editora y con el jefe editorial, con Mercedes Guiraldes y con Nacho Iraola, ya sabíamos, ¿no? Somos bastante jodidos, ¿no? Pero ya sabíamos que venía después Camila, que era inevitable, que no podíamos dejar de abordar esa historia o de querer saber más de esa historia. La película, por supuesto, no sé, dura 1 hora y media, más o menos, pero está centrada, como vos decías, en ese amor clandestino, en ese amor sexual tan brutal y en la muerte, ¿no? Faltaba todo lo otro. ¿Cómo llegan Camila y Ladislao a enamorarse, a transformarse en criminales, entre comillas? ¿Por qué llegan a eso? Y entonces la excusa fue ideal para mí, para volver sobre el rosismo del que yo ya, ¿no? Juan Manuel de Rosas es mi íntimo amigo. Yo ya escribí 3 novelas ya, incluso en la segunda parte de la trilogía, en Lujuria y Poder, yo toco ese tema porque es un tema insoslayable, ¿no? Ese asunto políticamente es insoslayable, por lo que yo me dedico a expander más en Pecadora, ¿no? Explico el afer político en el que se transforma también este espanto. Claro que fue un desafío, pero bueno, yo no sé vivir de otro modo. Qué audaz, ¿eh? Que es. Sos audaz, ¿eh? Muy. Hoy ya te vi peleándote con gente por Twitter. Sí, sabés que lo solucioné. ¿Por qué? Lo solucioné porque... entendí, me desilusioné. Dije, ¿cómo venís desilusionada la persona? Lo solucioné luego de este griterío, pero eso es otro tema. Ese es otro tema, el que es un tema importante, justamente el del contexto histórico, ¿no? Es tu materia prima, la historia en el cruce con la literatura. Pero creo que uno de los grandes hallazgos del libro era esto que decía al principio, ¿no? Cómo se va caldeando el ambiente. Empezás de una manera también donde la vemos a Camila, y cuando digo la vemos no es un desliz. Digo, la vemos porque tus textos evocan imágenes muy potentes. Realmente la vemos ahí y la vemos con la Perichona. Y eso es maravilloso. Sobre todo para nosotros que estamos muy ajenos a esas épocas, en tiempo, aunque no en distancia, porque otra cosa muy linda del libro cuando ella nos dice abajo cuáles son las calles que corresponden a los lugares donde van pasando las cosas. Pero digo, se va viendo, bueno, primero con Camila a los 12 años, con la abuela, peinando a la abuela y demás, volvemos hacia atrás en el tiempo y a partir de ahí se van tendiendo los hilos. Nosotros tenemos la ventaja de conocer cómo se van a anudar esos hilos, pero también pienso en un lector inadvertido, ¿no? O una lectora inadvertida, alguien de otro país, alguien de una generación muy joven que no haya conocido, que no tenga ninguna información previa sobre Camila O'Gorman. Me gustaría preguntarte por eso, ¿cómo fue? No quiero hablar de diseño, porque por lo general surge de manera más espontánea, ¿no? Pero si pudiera hablarse de diseño, ¿cómo fue ese diseño de la historia que hace que de verdad vaya como en ralenti al principio y después acelere de una manera vertiginosa? Para mí nada nunca es suficiente.
yo necesito todo. Qué difícil. Lo escucho a mi padre así, uy, 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 uy. Pero sí. Entonces, yo necesitaba reponer, no solamente de Camila, sino de Ladislao, todo. Entonces, bueno, por eso es una novela de 400 y pico de páginas, y que por supuesto a partir de la última parte, que es la fuga, digamos, o un poquito antes, que es cuando ellos se encuentran, a partir de ahí empieza ese ritmo frenético de dos fugitivos, además. No hay otra forma de transformarse en una urgencia cuando te estás fugando, te estás escapando de algo, que la velocidad. Antes de eso pareciera que el mundo nos sonríe, que el mundo es un mundo feliz, aunque yo voy dejando pistas que van anunciando todo el tiempo lo que vendrá. Pero bueno, me parecía que era necesario para el aire de la novela ir contando de a poco, porque además a mí me interesa exponer el contexto, contar lo que pasa no solamente en la cabeza y en el cuerpo de Camila y Ladislao, en Buenos Aires y en Tucumán, sino en ese barrio, en esa ciudad, en ese territorio. Y entonces yo doy por hecho que nadie conoce la historia per se, que nadie sabe de lo que estoy hablando, que nadie sabe quién es Manuel Dorrego, que nadie sabe quién es el gobernador de Tucumán en aquel momento, que al rato es el tío de Ladislao, que nadie tiene, digamos, por supuesto, yo acá veo caras recontra conocidas que han leído todas mis novelas y que son expertas, además, un nervio de escribir algún error y que me digan, ojo, que acá este señor no estaba en aquel momento, ¿no? Entonces yo necesito, por supuesto, están, pero también está la persona que le cae esa novela, vaya uno a saber por qué, y que no tiene por qué, saber lo que pasó en el territorio a mediados del siglo XIX. Entonces, yo necesito ir presentando aquella Buenos Aires, aquella Tucumán, aquellas disputas unitarios y federales, aunque yo vuelva y vuelva y vuelva, es irremediable, porque hoy seguimos peleando unitarios y federales, digamos, volver atrás, y entonces, bueno, ahí yo hago un ritmo de presentación como son las presentaciones. Después, cuando está todo presentado y está todo entendido, y además ellos dos se encuentran por primera vez, bueno, ahí empieza la urgencia que todos, incluso todos tenemos físicamente, de, uy, pero quiero que se vuelvan a ver, uy, pero quiero, digamos, y ahí empieza. Porque si no es 1 hora y media la película, En la película, para los que lo vieron, no tienen ni idea quién es Camilo Borman y Ladislao Gutiérrez. Son dos personas entre nosotros. Claro, a nosotras nos encanta Imanol Arias, divino, qué sé yo. Pero son dos personas que tienen ahí como 30 años, y Ladislao y Camila tenían 18 y 23. Digamos, es un disparate eso. Digamos, yo necesito ir contando por una cuestión física mía, ir contando de a poco hasta que se encuentran y hasta que tienen ese encuentro, para los que lo leyeron, cerca del atrio, ya sabemos de qué estoy hablando. Ese encuentro. Para que no son las 10 de la noche todavía. Bueno, pero acá mantenemos el secreto. Pero es así. Después empieza todo a ponerse más vertiginoso. Incluso supongo, porque era lo que me pasaba a mí, y supongo que era lo que le pasaba a quienes leyeron, supongo,
queriendo que por favor apreta el freno porque uno sabe lo que vendrá, ¿no? Entonces, incluso sabiendo lo que vendrá, pensando hoy tal vez los puedo rescatar, ¿no? Esta locura, ¿no? A ver si los agarro y los meto en un carruaje y los hago irse para otro lado. Sabemos que no. Eso es muy cierto. Cuando ellos finalmente se establecen, ¿no? Y arman la escuela y demás, uno por un momento tiene la sospecha de que va a terminar bien la historia, de que van a poder establecerse. Claro, exacto, que llegan a Brasil y que la historia tiene final feliz, pero es cierto que el libro se lee muy rápido, que bien, es cierto que por eso también todos te dicen, escribí otro. ¡Qué mal! ¿No? Entonces no puedo escribir tan rápido como se lee. Lo tenían algunas lectoras y a los 3 días me dicen, lo terminé y estoy llorando, abrazada al libro, pero ¿y estás preparando el próximo? Sí, claro. Pero también me animo a pensar que muchas de las personas que están acá ya lo leyeron. Si ya lo leyeron y lo leyeron tan rápido, además de fanáticas de la historia y de Florencia, deben ser grandes lectoras. Y tal vez coincidan conmigo que una de las secuencias, podemos decirlo así, porque es muy cinematográfica, que más disfrutaron del libro, tal vez, fue una de las que más disfruté yo, es cuando se mencionan las lecturas que van guiando la inspiración de Camila. Y cuando va a la librería y encuentra en el librero un cómplice. Es un momento muy chiquito del libro, pero que supone una auténtica revolución en un siglo en el que se suponía que las mujeres ni siquiera tenían que leer por las suyas. No. ¿Cómo construiste ese mapa de lecturas de Camila? Porque por supuesto recurrí a libros de historia, tal vez publicados, ¿no? Los doctorados de alguna doctoranda sobre la mujer y la literatura, digamos, la mujer lectora, ¿no? Que iba leyendo a través de los años, a través de los siglos, qué era lo que estaba permitido, digamos, qué es lo que no estaba permitido y además digamos, el mercado negro, ¿no? Y las lecturas prohibidas. Todo lo que yo cuento, además, sobre su abuela y esas librerías, todo el circuito de las librerías en la Manzana de las Luces, ¿no? Ese sector de Buenos Aires, que eran realmente, digamos, la cronología de las librerías que abrían e iban cerrando a partir de ser perseguidos o no. Ese es otro error en la película, ¿no? Cuando hay un momento en el que se la ve a Camila en la librería de Marcos Sastre leyendo los libros prohibidos. Es un error enorme, porque se supone que ahí ya Camila es adulta, tendrá unos 18 años, una Susu que estamos forzando de un modo monumental, sí. ¿no? Porque tenía como 30, pero hagamos 18. Entonces sería, como Camila se la fusila el 18 de agosto de 1848, uno supone que podría haber sido en el 46 o en el 47, pues no. Marcos Sastre se exilia en Montevideo en el 38, o sea que no estaba más esa librería. Y en todo caso, si Camila hubiera ido a la librería de Marcos Sastre, tenía 9 o 10 años, era una nenita. Y sí, por supuesto, yo fui como un sabueso detrás de las lecturas posibles y las lecturas y los libros que llegaban a Buenos Aires y las traducciones o no, o lo que, ¿no? Digamos, lo que circulaba en Buenos Aires. Lo que yo repongo ahí, ¿no? Esos libros que sí repongo, que es La Nueva Eloísa de Jean-Jacques Rousseau, las relaciones peligrosas de Jodorlos de Laclos, ¿no? Amo perdidamente, ¿no? Todos esos libros circulaban en Buenos Aires. Por supuesto, eran libros que, ¿no? Digamos, las mujeres no tenían acceso, salvo que, no sé, que tuvieran acceso a la clandestinidad. Y tantos más, ¿no es cierto? Una mujer que leía, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX y tal vez un poco más, pero
una mujer que leía era una mujer peligrosa en aquellos tiempos, ¿no? Y una mujer, yo intenté ponerla un poquito anticipadamente, pero me pareció, ¿no?, casi como una suerte de una mini Madame Bovary a nuestra adorada Camila, ¿no?, que intenta, digamos, que su imaginación es tan pródiga que, bueno, que queda capturada seguramente como todos nosotros, ¿no?, cuando nos zambullimos en una ficción, que queremos vivir esa vida, queremos saber más, queremos olvidar la coyuntura para emprender ese viaje. Me parece, yo quise, definitivamente Camila era una chica lectora, y además era una chica avalada y empujada por esa abuela para pensar en otros mundos y otras posibilidades y otros desafíos. Bueno, a Camila no le salió bien. O pensemos, yo me permito dudar también. A mí me enseñó muchas cosas Camila con esta novela. Pero esto que decían, ¿no?, que no llega, bueno, cómo no llegó a Río de Janeiro, cómo se instaló en Goya. Ella sale con un dinerito, con unas joyas que podría haber vendido, y podrían haber comprado unos pasajes a Río de Janeiro inmediatamente, por ahí esperar un poco, y de ahí seguir al norte, y definitivamente que esa fuga, ser dos fugitivos como corresponde, y rajarse de verdad. Porque suponer que en Goya el aparato del Estado de Juan Manuel de Rosas no los iba a encontrar, era de una ingenuidad monumental de los dos, ¿no? Era pensar que Juan Manuel era un mequetrefe, y si había algo que no era Juan Manuel de Rosas, era eso. Entonces, realmente suponer que ahora vamos a jugar a que somos los maestros, y somos felices, muy ingenuos o muy místicos, o nuestros Santa Clara y San Francisco de Asís, ¿no?, donándose, ofreciéndose a... Aquí no podemos vivir nuestro amor, porque nuestro amor es supremo. Yo con esto no estoy diciendo que son ellos los responsables de la muerte, de ninguna manera estoy diciendo eso. Lo que digo es que dar todo por hecho y tener una mirada... Nosotros tenemos la suerte de que hayan pasado 2 siglos y podemos pensar un poco más, y además lo tenemos a Sigmund Freud en nuestro haber, digamos, podemos interpretar mucho más las cosas, ¿no? Me hago esa pregunta, ¿no? Si, bueno, digamos, por los hechos además lo confirmo en un punto, ¿no? Ella podría haberse salvado. Estoy tal vez cometiendo demasiadas infidencias, pero todos sabemos. Pero esto no, ella podría haberse salvado si ella hubiera dicho: yo fui seducida por un sátiro, esta es la palabra. Y entonces ella terminaba sus días en el convento. De ninguna manera. Ella, ¿no?, se puso ese amor en el cuerpo y dijo: no, esta soy yo, este es este hombre, este es nuestro amor. Se hizo cargo. Se hizo cargo sabiendo que la iban a matar, y ellos dos, Ladislao y Camila, entran en una suerte de trance místico, religioso, amoroso, de viviremos nuestro amor no en la tierra, como se merece, al lado de Dios. Es muy interesante esa mirada, la del amor místico, y que de alguna manera ellos tenían la oferta de continuar o discontinuar, no importa, su amor, pero dentro de los límites terrenales, y optaron por volverlo eterno, en definitiva. Exacto. Ahora, vos decías recién, Flor, una mujer que leía era una mujer peligrosa.
Esto sucedía en el Río de la Plata hace 2 siglos o 170 años, pero al día de la fecha sigue pasando en otros lugares del mundo. Hay regiones del mundo donde a las mujeres se les permite manejar un auto desde el año pasado. Sí. Y hay mujeres del mundo donde, en regiones del mundo donde la mujer no puede ir sola a la esquina, ¿no? Ahí hay una trampa histórica, y esto justamente lo hablábamos antes cuando conversábamos ahí afuera con Flor, que es el error que tenemos, esa mirada compartida de interpretar el pasado con los ojos del presente, que en definitiva nos pone en la obligación de cancelar, este verbo que está tan de moda, todo lo que no se haya hecho hoy a las 7:40 de la tarde, ¿no? Porque la historia se va reescribiendo continuamente y se va reinterpretando. Pero aún así creo que es un caso muy, muy potente en su alegoría también, ¿no? Acerca del poder de decisión de la mujer y sobre todo del destino de la mujer siempre puesto, penosa, ominosamente, en manos de otros. Y cuando digo otros no soy ingenuo, porque podría decir otros y otras, u otres, pero era de otros, en definitiva. Total. Y además me gusta esto que decís, porque en este caso de Camila, ¿no? Yo la muestro, la cuento como una mujer que no duda. Ustedes vieron que es una mujer que está muy convencida y muy segura de lo que quiere. El que duda es Ladislao. Casi como el mito fundante, estoy forzando un poco, casi como Adán y Eva, ¿no? Que es ella que le ofrece, entre comillas, el pecado, pecadora, porque pecadores en todo caso son los dos para la mirada de la sociedad, de la iglesia y demás. En todo caso, es ella que está tan convencida y que avanza, y avanza como loca, ¿no? Un sitio absolutamente juzgado y mal juzgado, ¿no? Pero a mí me interesó mostrarla de este modo, porque en todo caso, después, claro, en las declaraciones que ella da, no, al principio los dos negaban la realidad, yo soy tal y estamos casados, pero después en un momento ella dijo, yo no fui seducida a nada, y que ella no fue seducida a nada. Ella se vio envuelta en la pasión, ellos dos se vieron envueltos en la pasión. Él se asustó un poco más, seguramente porque además era un sacerdote. Y entonces para él realmente era un problemón esto que le estaba pasando, ¿no? Con esta chica, y trataba, ¿no? de hacer un poco de ole y ole hasta que no pudo más. Y bueno, y ella avanzó como tromba, ¿no? Siempre al filo, parada en el precipicio, sabiendo que abajo no había agua, yo me tiro igual, y se tiró. Qué bueno esto que decís, porque se nota mucho, tal vez ustedes compartan esta idea a lo largo del libro, cómo Camila es decidida. Camila es fiel a lo que siente y él es como resignado, ¿no? Él es como dice, si no me queda otra, y dale, Gordi, ¿no? Él es como resignado, como que es débil ante sus deseos, sus inquietudes. Hay una diferencia muy notable en el carácter de los dos. Sí, pero qué hombre deslumbrante. ¿Para él o Imanol Arias? O todos los galanes que lo interpretaron después. Yo te quiero decir que había muchas chicas que me decían, por favor, ¿por qué no lo traen a Imanol para la presentación? Por favor, que venga Imanol, Vamos a hacer lo posible. Pero sí, ella está decidida, y él es interesante, ese hombre, ¿no? Que yo lo nombro como un hombre borrado. Estoy haciendo una interpretación actual, ¿no? Pensemos que los hombres, el prototipo de la masculinidad a mediados del siglo XIX, a principios del siglo XIX, era el militar, el comerciante, el político, un hombre un tanto tal vez autoritario, podemos decir hoy. Sin embargo, esto era el status quo. Nadie dudaba en desafiar, no se iba a desafiar la voz del hombre. Esto era así.
Ladislao Gutiérrez, que de poder conocía, era el sobrino del gobernador de Tucumán, quiero decir, no era un muchachito, no, entendía el juego de la política y del poder. Sin embargo, elige ser sacerdote, y no cualquier sacerdote, porque no nos olvidemos el lugar que jugaba la iglesia en aquellos tiempos, ¿no? Rosas había intentado poner un poco de orden en ese aquelarre que era la iglesia a mediados del siglo XIX, ya había echado los jesuitas, por segunda vez los rajaban de aquí, y además era realmente, cuando se lo acusa a Rosas de que, Sarmiento lo acusa, ¿no? De que esto es Sodoma y Gomorra, y que el autor de todo este quilombo, con perdón de la palabra, era Juan Manuel de Rosas. Sodoma y Gomorra era un poquito la iglesia en aquel momento, ¿no? Donde los integrantes eclesiásticos tenían dobles y triples vidas, tenían una mujer, 2 hijos, pero daban misa, digamos, no cumplían bajo ningún concepto la obligación del celibato, y no había duda ahí. Bueno, y seguimos todos muy campantes haciendo este espanto, en todo caso, ¿no? Iba a decir Imanol. El Ladislao está muy convencido de lo que él debe hacer en cuanto a vestir esa sotana, ¿no? La sotana que lo habita. Entonces, ni de autoritario, es todo lo contrario, es asistencialista, es amoroso, es tierno, es pura bondad, es un hombre borrado. Sin embargo, ella pone el ojo en un hombre borrado, no en un típico hombre como los que tenían su hermana, que después con todo este caos mete pies en polvorosa y después se casa mucho tiempo después con otro caballero, ¿no? Supongo que cuando ya la cosa había pasado y el oprobio se había difuminado, tenía un candidato, porque esto fue, el padre de Camila pide castigo ejemplar, era una deshonra para los O'Gorman tener una hija que andaba en una cama con un sacerdote. Realmente, por eso a mí me parece interesante que él duda. Eso para mí lo hace inmenso, que él dude. Ella es más decidida, por supuesto, tan joven y tan decidida, como muchas veces hoy también, ¿no? Las mujeres somos más decididas. Bueno, la verdad es que es tan atrapante escuchar a Florencia, y aparte, uno la sigue desde hace mucho tiempo, que siempre que das una entrevista o que te puedo pescar, como la nota que hiciste en Clarín, no sé si fue hoy o ayer, en estos días. Salió, claro. Y el otro día también en una entrevista en radio, que justo pesqué que estabas y me quedé escuchando. Siempre te sintonizo, Flor. Pero el periodista que te entrevistaba decía algo que me parecía interesante el otro día en la radio, en esa nota, decía que para él la de Camila y Ladislao era la gran tragedia criolla. Y me gustaría saber si vos compartís esa apreciación. Esa apreciación es mía. ¡Vamos! ¡Vamos, Flor Canales! Sí, claro, es una tragedia griega, es una tragedia shakespeariana, ¿no? Esa madre, ese padre que ofrece a su hija, ¿no? Esa escena, la antepenúltima escena de ese diálogo de la madre y el padre. Pienso y tengo escalofríos, ¿no? Donde, esta imposibilidad de redimirse, esta imposibilidad de redención, ¿no? De no haber sabido qué hacer con esa hija tan poderosa de algún modo. Es una tragedia, ¿no? Ella, ese 18 de agosto de 1848, cuando llegan, ¿no? al cadalso, al patíbulo, sentados en los tronos de la muerte,
vendados, se los deposita, ¿no? Gutiérrez, estás ahí a tu lado, Camila. Que esta es la frase original y que esto está en los documentos reproducidos de la declaración, ¿no? De Antonino Reyes, el edecán de Rosas y además el comandante de Santos Lugares donde esto sucede, ¿no? Y esos disparos que lo matan de inmediato a él y esas 2 balas que no la matan a Camila, embarazada, y que cae al piso, realmente es Sófocles a la criolla, ¿no? Cae y la pólvora y el disparo empiezan a incendiar su falda, es nuestra Juana de Arco, y el soldado que la remata y que cuenta la leyenda que salió corriendo en lo que se había vuelto loco por lo que había presenciado. No hay otro modo de pensar nuestra historia y esta en particular, sino es el tono helénico, digamos, el tono griego, realmente, ¿no? Esa madre, ese padre y ella, ¿no? Y esa primera escena, ¿no? El 11 de diciembre de 1828, que es el año, ella nace el 9 de julio, pero el 11 de diciembre Manuel Dorrego es fusilado, casi como, ¿no? Un oráculo, estaba Tiresias, digo, contando lo que pasaría, marcándole el destino a esta joven, a esta niña que acababa de nacer, ¿no? Fusilado Dorrego, fusilada Camila. Es tremenda esa imagen, ¿no? Porque muy probablemente si uno no supiera qué sucedió, en la realidad diría, bueno, se pasó el guionista. No, pues se pasó porque tiene demasiadas alegorías. Pero eso es lo fascinante de la realidad, que supera la ficción. Y si Freud hubiera vivido en el Río de la Plata, seguramente habría bautizado con los nombres de Camila y Ladislao algún trauma o algún complejo, ¿no? Evidentemente. Pero hablando de la realidad y la ficción, Flor, vos que tenés tu origen en la escritura, en el periodismo, nosotros los que escribimos periodismo estamos obsesionados por los datos, ¿no? Vos decías recién toda la documentación, el laburo, todo lo que hay. Y quiero preguntarte si alguna vez no envidias a aquellos que solamente para escribir necesitan inventar. No envidio para nada. Porque... Yo un poco sí. ¿Sí? Sí, porque digo, ay, este dato, ¿de dónde lo saco? Qué cómodo sería inventarlo. Y después me acuerdo que no puedo, que hay un pacto con los lectores, que es ceñirse a la realidad. Por supuesto, y además, bueno, yo tengo como un ojo acá que me está controlando, que es nuestra historia, y que yo no puedo defraudar, y que además realmente honro digamos, la historia argentina me parece la historia más fascinante, más maravillosa de todas las historias del mundo. Y entonces digamos, realmente me siento yo muy acechada por aquellos hechos. Y bueno, los que inventan, te voy a ser sincera, algunas veces yo trabajaba hasta esta última novela y hasta hace muy poquito con un maestro de maestros, con el historiador Diego Arguindegui, que murió el 18 de agosto, precisamente el mismo día del fusilamiento de Camila. Y nos entendíamos también, ¿no? Y que está primero en los agradecimientos de tu libro. Cómo no. Y la verdad que con él teníamos este pacto tácito, pero a los gritos, de que, digamos, la ficción no puede forzar lo que no pasó. Entonces,
bueno, quienes inventan y digamos, y algunas veces he leído algunas novelas más viejas, no de las actuales, más viejas, que han inventado a cuatro manos cosas que, Dios mío, y por suerte lo tenía Diego siempre, que me decía, pero por favor, eso no ha sucedido así. Bueno, no, porque además con esta novela que se han escrito cosas bastante líricas y un poquito encendidas, ¿no? Que a Camila Rosas la mandó matar porque había intentado él abusar de ella y ella lo había rechazado, entonces él se vengaba. No, chicos, no, un disparate completo. No, Rosas no tenía nada que ver con, digamos, sus urgencias sexuales las podía tranquilamente colocar donde él tenía mucha gente, digamos, Camila nada que ver. Entonces, yo no envidio para nada, porque yo no necesito inventar, digamos, los hechos que cuento tienen un fuego de trama que no me hace falta realmente inventar nada, y además soy muy obsesiva y ¿no? Muy cuidadosa, y hasta esta novela, digo, con Diego, ¿no? Esto es algo que siempre se trabajó muy, muy furiosamente. No puedo. ¿Será que tengo esta cosa, que por más que ya no estoy en ese antro, que menos es el mal, periodismo? Flor. Menos mal, en serio te digo. ¿Será que no me gusta hacer operaciones? ¿No? Es que dicen que... Me gusta contar lo que sucedió. Claro, el periodismo es como el crimen, no paga. Ese es el problema. Yo pago. Yo pago. Flor, justamente hoy salió en el diario La Nación una nota sobre Camila, que se estrena ahora un unipersonal, como vos decís, ¿no? Miles de obras de teatro, Mira, comedias musicales. Me enteré leyendo la nota hoy que hubo hasta una película de 1910, si no me equivoco, con Blanca sí. Podestá. ¡Qué maravilla! Una locura, ¿no? Digo, y bueno, y después la película de María Luisa Bember en los 80, la famosa. Pero digo, qué personaje universal y capaz de trascender épocas, ¿no? ¿Qué crees que, más allá de que la idea queda claramente expresada en las casi 400 páginas del libro, qué crees vos que puede ser el legado más potente de Camila para el piberío, para las pibas hoy, para las nuevas generaciones? Lamento comunicarles lo que les voy a comunicar, ¿no? Porque a veces las chicas más jóvenes suponen que la pasión o que el amor es un tránsito, debiera ser un tránsito suave, sano, entre comillas, no sé qué es sano, enfermo, desconozco, sí conozco, que la pasión cuando nos toma nos revuelca, es como cuando te agarra la ola y te revuelca. ¿Estás dispuesto a jugar esa revolcada? Porque va a ser, en general, la pasión no termina bien, piberío, no termina bien. Bueno, yo he elegido siempre vivir la pasión. Bancate la pelusa, digamos, hay que bancar, ¿no? Pero, bueno, se puede salir más o menos indemne. Digo, desafiar las normas, ser provocadora, diríamos, ¿cómo? ¿Camila era todo eso? Sí, era todo eso, pero tiene consecuencias. Yo digo, no, ya nos explicó el ruso tan querido, ¿no? Todo crimen conlleva un castigo. Uh-huh. Y a veces, ¿no? Yo, por supuesto que estoy a favor de las reivindicaciones y demás, sobre todo en estos últimos tiempos de las chicas y demás, pero quiero aclararles que la vida no es fácil, no va a ser fácil nunca, digamos. La vida es con obstáculos, con problemas, con dificultades, hay que caerse y volverse a levantar y demás.
Y este tipo de pasiones, pensemos en Romeo y Julieta, este tipo de pasiones no terminan bien, no terminan bien. Esta es nuestra mirada terrenal. Tal vez para Camila y para Ladislao terminó bien. Yo por ahí, porque estoy forzando un poquito y quiero pensar que de algún modo terminó bien. Sí, en el cielo, en el más allá. Porque los dos tuvieron esa bravura de seguir adelante, no me importan las consecuencias. Esto quiero decir a los jovencitos y las jovencitas que no conocen esta historia. Yo recomiendo que lean historia argentina y que dejen de pavear, porque realmente ahí está todo, ¿no? Y ahí se aprende mucho y que las respuestas están ahí. Por supuesto que están las preguntas, hay cada vez más preguntas, ¿no? Por lo menos yo tengo, se me despiertan más preguntas. Pero bueno, no, digamos, lo que me parece que les diría, hay un pasaje, ¿no?, de Rosas que parece que estuviera hablando yo, que dice en un momento Juan Manuel, con alguna que otra mala palabra, esto no dice pendejo, pero no, que estos chicos de mierda, ¿no? Esta cosa de la urgencia de la juventud. Bajen un poco, ¿no? Porque hay mucho por delante, hay mucho camino. Digamos, la urgencia juvenil, bueno, no quiero decir que no, la urgencia juvenil te lleva a la muerte, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que bánquense después las consecuencias, porque el frenesí, ¿no? Parece casi como un título de una película de Almodóvar, el frenesí, o de Manuel Puig, bueno, hay que seguirle ese ritmo, a veces no se puede, mientras estamos ahí en el baile, pero por ahí termina mal, ¿no? Les diría eso a los chicos, no se priven, claro, no nos privemos de nada, pero hay que saber que por ahí viene un baile que que nos pasa por arriba, nos viene tsunami y por ahí te tapa, Bueno. ¿Sí? Bueno, le pregunté en privado a Flor, porque ya que está hablando de preguntas, me parecía oportuno, pero quería preguntarle primero a ella, dedicar estos minutos finales de la presentación a preguntas de ustedes, que seguramente tendrán las propias y deben ser más interesantes que las que se me puedan ocurrir a mí. Así que en estos minutos finales de esta conversación, qué potencia que tiene esta Flor Canal, es impresionante. ¿Cuándo vas a hacer tu programa de radio? Todo tu tertulia, vos hablando 2 horas. No, en serio te digo. Y hablando de estas historias. Sí, de verdad te digo. ¿Nunca vino un productor y te dijo eso? Tenés que hacerlo en radio, de verdad. Ese antro no sé dónde está. Bueno, por eso te digo. Yo la escucharía, no sé, ¿no? ¿La escuchamos? Sí. ¿Qué dice el hombre? El hombre es mi papá. Sí, por eso digo. Ya lo conocen muchas. Papá también la escucharía. Sí, a mí esta presentación me hace acordar a un cuentito, sin despreciar para nada a María Luisa Bember, ¿no? Bember, una feminista de aquella, en este tiempo. Me hace acordar, acá voy a usar la fantasía. En el laboratorio, en el sótano del laboratorio Alex, el laboratorio Alex era donde se revelaban las películas, ¿no? Por eso digo que hay fantasía. Hay 2 ratoncitos y uno está comiendo una película, ¿no? Un film, que es Camila. Y el otro ratoncito, ¿viste? Y me gustó más el libro, dice. Ya tenés compañero para la tertulia en la radio. Ojo, Obvio.
Gracias, señor Canale. A ver, ¿quién le gustaría iniciar la pregunta? Pierdan la timidez. Este es el momento fatal donde todos empiezan a decir, yo quiero preguntar, pero miro para abajo, no quiero que me miren. Allá. Yo la escuché a Florencia hablar un poco también del efecto político que esto tuvo, y me encantaría que por ahí lo comentaras un poco, ¿no? Para Rosas también. Porque ella está desafiando la ley del padre, está desafiando la ley del gobernador, está desafiando la iglesia. ¿Y qué consecuencias? Las consecuencias políticas son brutales, ¿no? Esto sucede en agosto del 48, en febrero del 52, Rosas es derrotado en Caseros y emprende su propia fuga, ¿no? Y esto que a mí esta novela me sigue abriendo puertas y sigo hundiéndome en capas y capas y capas. Y me gustó pensar la locura de esta chica de 18, 19, 20 años, ¿no? Apenas cumplidos, que por supuesto desafía la ley del padre, ¿no? Y entonces acá entramos por ahí en interpretaciones psicoanalíticas, ¿no? El padre lo desafía, pero la ley del padre triplicada, ¿no? Porque no solamente desafía a su padre, sino al padre de todos los padres, que es Dios, y a Dios en la tierra, que era Juan Manuel de Rosas, el gobernador, ¿no? Y tanto lo desafía que al hombre, se le arma, digamos, empieza a pisar flojo, ¿no? ¿Qué debo hacer, no? Porque la sociedad pedía sangre, la oposición, ni te digo lo que fustigaba desde adentro y desde afuera, marcándolo al enemigo acérrimo del bien vivir y del bien común, que era Juan Manuel de Rosas, para ellos. Y todo lo que significó su reunión con los letrados más importantes, ¿no? Para ver qué debo hacer con esta chica, el reclamo de la iglesia, que también, el poder se ve desestabilizado con esta parejita, con esto no estoy minimizando, pero digo, con esta parejita que lo único que hacía era amarse. Que, digamos, ellos podrían, ¿no?, haber continuado su amor un poquito más en la clandestinidad, pero decidieron montar la provocación, ¿no?, digamos, acá se necesita la consecuencia, que es hay que seguir a los criminales, hay que encontrar a los criminales, porque seguramente el poder de este modo lavaba sus propias culpas, ¿no? En fin, el poder se ve desestabilizado, pero como siempre, pareciera que el poder es inasible. ¿Qué es el poder? Pero el poder aplasta a los disidentes, los mata en este caso, aplasta y sigue. En todo caso, bueno, sí, Rosas, no sé, te volteamos, te vas, pero el poder sigue. El poder en ese momento era Rosas y después eran otros, digamos. Y después fueron Sarmiento, Bartolomé Mitre, Urquiza, bla, 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 digamos. Que pareciera que son los que no ponen el cuerpo. Quienes pusieron el cuerpo, que fueron Camila y Ladislao, se llevaron la peor parte en la tierra. Y aparte aquí se delata, ¿no?, la tremenda audacia, el arrojo, la valentía de Camila también, porque ella desafía a todos los padres posibles, como vos decís, al padre de su familia, que muy autoritario era, al padre de la... bueno, no de la nación, de la provincia, pero que funcionaba como el padre, claro, de la confederación, y al padre último, a Dios. No le quedaban realmente figuras de autoridad a las que desafiar. Y no lo hacía con una rebeldía vana, lo hacía en pos de la fidelidad a sus sentimientos. Y además no lo hacía quitándose el hábito, ella y él, no lo hacían, ¿no? Porque ellos seguían
manteniendo su religiosidad y su fe. Entonces, realmente es enorme, ¿no? Digamos, Sí, no renunciaron a nada. No. Es impresionante, realmente. ¿Alguien tiene otra pregunta que le gustaría compartir con nosotros? ¿Por qué decís una joven de 18 años? Los 18 años en aquella época, ¿también lo recordás? Sí. San Martín se casó con una joven de 14. Sí, y eso que dice tu papá también es un buen ejemplo de cómo no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente, ¿no? Porque no podemos interpretar que los hombres en ese entonces, a lo mejor se casaba un tipo de 35 con una chica de 14. Exacto, San Martín. San Martín, claro, y era lo usual. Absolutamente. Digo chica porque, claro, porque era una mujer, ¿no? Sí, pero bueno, me parece una chiquilina, digamos, una mujer muy joven. Dos jóvenes. Eran dos adultos, pero yo los siento dos jóvenes. Sí, perdón. Más chico que Susú, más chica que Susú. Sí, mucho. Era la hija de Susú. Era la hija de Susú, era la hija de Susú. Tenés razón, con todo el respeto por Susú, que es una mujer por favor, hermosa, espléndida. Una pregunta más me gustaría... La última, nos piden, porque dicen nos quedamos sin tiempo porque nos vamos. Sí. La última pregunta acá, ¿puede ser? Esto me digas vos. Dale. Muy cortita, muy chiquita. Primero felicitarte por tu documentación porque es genial, nos ubica en la primera parte tremendamente. Pero vos hablas del padre de ella, ¿no? En esa época, el padre cuando va a pedir un castigo ejemplar, ¿sabe que la van a matar? Sí. Viniendo de Rosas. Porque... Viniendo de Rosas, viniendo de cualquiera, digamos, esto era un crimen, ¿no es cierto? Entonces, hubiera, no sé, le hubiera tocado, este acontecimiento le hubiera tocado justo a José de Urquiza, digamos, y es lo mismo porque se juegan hilos importantísimos de poder, digamos. El dueño de la vida de Camila O'Gorman era su padre, don Adolfo O'Gorman. Su padre decidía qué iba a hacer o no, digamos. Él podría haberla entregado a que se casara con tal o cual, no lo hizo, y pidió castigo ejemplar. Y además no sé si notaron, ¿no? Cuando hace las descripciones, porque me fijo en estas cosas, ¿no? Las descripciones de su hija y de Ladislao, ¿no? Su hija blanca, Ladislao negro, ¿no? Un racismo brutal desde el principio. Ladislao no era negro, era un morocho tucumano, pero no es inocente eso que dice Adolfo, porque si lo hubiera tenido enfrente lo mata él. Y no voy a decir que la mata la hija, pero seguramente la cruza de un lado y del otro a esos papos. La sienta de un bife. Sí, y además no te olvides que ese padre, la madre que había tenido, digamos, acá nada es inocente. Esa madre para ese hijo era una vergüenza, era una madre que era una madre libre, colorida, loca. Como que la tenía también media oculta. Por favor, por favor. No se acerca a la cita. No. Mandarla a la matanza a la madre como mandarla a California. No y la aparte, manda él. pero la manda a la matanza. Flor, Bueno, dale, 30 años de psicoanálisis tengo encima. Imagínate, dale. Me encanta eso que decís. Claro, bueno, la manda al campo, pero no la manda él. La manda cuando ella vuelve, en La Libertina está, cuando ella vuelve de Río de Janeiro, porque va, viene, la tienen en alta mar a la pobre mujer, no la quiere nadie. Cuando pisa el puerto de Buenos Aires, bajo la condición de que viviera su propio exilio en el campo, en las afueras de Buenos Aires, en Matanza. Entonces, ahí estaba, aunque hacía algunas visitas, Madame. Sin embargo, seguramente es también el exilio tan ansiado para esos hijos varones. Tener una madre que anduvo haciendo de su cuerpo un pito, de lo que quiso, siempre lo que quiso,
para un hijo varón, bueno, y entonces teniendo esa madre, el pavor de que tu hija sea una réplica diminuta de esa Medea. Volver a estar en boca de todos. Otra vez, te lo pido por el amor de Dios, callen estas mujeres de una vez, enciérrenlas, mátenlas. Te hice esa pregunta porque de toda la historia, lo que me parece, de todos los personajes, como llamarlos de alguna manera, los partícipes de toda la historia, me parece el más horroroso que un padre pida eso. Y esa escena la quiera, que te avergüence, mil cosas. se murió, vos viste, ¿no? Y esa Madre también. la madre y el padre, los dos mueren, ¿no? Y esa caída al piso, ¿no? Sin poder decir, ¿no? Con un gruñido, ese sonido gutural que no puede, no cuando ella le dice te maldigo. Sí, esa parte está tremenda. Flor, quiero... Sí, señor. Por suerte las dos hicieron lo que quisieron, porque hay muchas que tienen que hacer lo que no quieren. por supuesto. Antes y ahora Por supuesto, también. por supuesto. Quiero... En medio de la doble moral que había, ¿no? Exacto. También. Por supuesto, porque Vos acá... decías eso y yo me acordaba del protector o de quien lo tenía a lado. Bueno, el deán, el Hortondo y Palacios, don Felipe, el padre del Hortondo y Palacios, que tenía 2 mujeres, 2 hijos, uno de cada uno, ¿no? Es impresionante lo que despierta, ¿no? La conversación encendida. Quiero agradecerte, Flor, por escribir como escribís, por tu interpretación de la historia. Realmente es una delicia no solo leerte, sino también escucharte. Y a ustedes quiero pedirles una última cosa, que es un caluroso aplauso para este prodigio. Muchas gracias por haber venido. Nos da tanto placer encontrarnos nuevamente cara a cara y poder saludarnos, aunque sea chocando puños como hacemos ahora, que les agradezco mucho, les agradecemos mucho que hayan venido. Gracias, Flor. No, gracias a vos, Nico. Me quedaría toda la noche conversando con vos. Y les quiero agradecer que podamos estar aquí viéndonos. Y le vamos a agradecer a Camila, que por ella aquí estamos, pobrecita. Y bueno, y por nuestra historia, por estar tan interesados en tratar de entender de dónde venimos. Y también venimos de Camila Borman, ¿eh? Gracias.